es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En el deseado de toda la gente encontramos la mejor explicación de estas 4 citas. Pero antes de mirar el deseado de toda la gente, permítame revisar las citas una vez más. La primera, Juan 1:1 al 3. Era en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observe que aquí no hay nombre, solo aparece el verbo. Y cuando usted busca en el diccionario qué significa verbo, encuentra que define el verbo como la palabra que determina la acción del sujeto. Entonces, podemos entender en primera instancia que el verbo es quien ejecuta la acción. Ahora hay que ponerle nombre a ese verbo. Y cuando nosotros vamos al versículo 14, nosotros encontramos que nos da una característica de quién es ese verbo. Y nos dice que el verbo se hizo carne. Cuando nosotros registramos Mateo 1 y revisamos los evangelios, encontramos que todos coinciden en que el hijo que nació de una virgen llamada María fue el único, y es el único al cual podemos aplicarle este versículo, porque no teniendo participación de ningún hombre, el Espíritu de Dios visita a María y le anuncia que ella es portadora del cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, el verbo dice que vimos su gloria. La gloria como la gloria del unigénito del Padre, o sea, como la gloria del Hijo único del Padre. Y eso nos lleva a pensar, ¿quién puede representar la gloria como la gloria del unigénito del Padre, sino el Hijo del Padre? Hebreos 1:1 al 3 nos habla, Dios habla por su Hijo y nos aclara este concepto. Dios había hablado antes por medio de los profetas, pero ahora, y observen que dice, en estos postreros días, y recién estaba comenzando la era cristiana, de la cual ya llevamos más de 2000 años. Si en estos postreros días era cuando estaban comenzando la era cristiana, y dice que Dios está hablando en esos postreros días por el Hijo. ¿Y quién tenían ellos? Recientemente le habían tenido en persona a Jesucristo, a quien habían rechazado. Ahora Pablo, que escribe este pasaje, les hace saber
lo que hicieron. El texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, y dice que Pablo se inscribe, se agrega. ¿Por qué se agrega? Porque en el libro de Hechos capítulo 9 registramos cómo Pablo y Jesús hablaron. Por eso Pablo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él dice, nos ha hablado porque él lo escuchó. Él escuchó a Jesús hacerle preguntas como, ¿por qué me persigues? Él escuchó a Jesús darle indicaciones que qué tenía que hacer. Pablo estaba convencido que en sus días ya estaban viviendo los postreros días. Y que la venida del Señor estaba pronta. El regreso del Señor estaba pronto. Presto. ¿Qué más dice de este que él comienza llamando hijo? A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y esto es exactamente, coincide con lo que dice Juan 1:3. Que dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estamos claros? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Y esto coincide con una cita que se encuentra en Efesios capítulo 2 y coincide con Juan 1:14. Siendo el resplandor de su gloria. Juan 1:14 dice, gloria como la del unigénito del Padre. Y Efesios 2 dice, que sentó en lugares celestiales, en los lugares celestiales, en el trono del Padre. Amigo, esto estaba profetizado y se cumplió en Jesús. Miqueas 5:2 dice que Belén, Efrata, sería la ciudad de la cual saldría, la cual tendría el privilegio de ver al Redentor nacer. Y así se cumplió. Jesús nació en Belén, Efrata. Marcos 12:35 al 37 nos lleva a la pregunta inicial. Jesucristo, hijo de David. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Por qué se dice que es hijo de David? Y también se dice que es antes que David. ¿Cómo se entiende esto? El propio Jesús hizo la pregunta. Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor, dijo el Señor a mi Señor. Escuche bien. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez más aparece la palabra siéntate. Una vez más aparece el concepto de que
Jesús está sentado a la diestra de su Padre. ¿Y hasta cuándo estará sentado a la diestra de su Padre? Dice, hasta que ponga a sus enemigos por el lado de sus pies. Y esto nos recuerda a Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Él te morderá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. David mismo le llama Señor a Jesucristo. Jesús pregunta, ¿cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Como dije anteriormente, en el deseado de toda la gente encontramos la mejor explicación de estos 4 párrafos con la siguiente cita. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. ¿Aló? Era la imagen de Dios. ¿Aló? Tercero, la imagen de su grandeza y majestad. Y cuarto, el resplandor de su gloria. ¿Dónde dice esto? Aquí está. Aquí está. Hebreos 1, versículo 3. El cual siente el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No es un invento de la escritora. Es el análisis de la cita presentada por los mismos que como ella se dejaron conducir por el Espíritu Santo. No hay contradicción entre los escritos, porque es el mismo autor. Y aquí viene el cierre. Al venir a morar con nosotros, ¿se acuerdan? Emmanuel. Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios. Y aquí está la frase que debe quedar en la mente de todos nosotros. El pensamiento de Dios hecho audible. El pensamiento de Dios hecho audible. Esto describe realmente a Jesús. Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Cuando usted escucha a Jesús, usted escucha a Dios. Porque Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Decía esto a la gente, página 11. Bien. A pesar de todo esto, la divinidad de Cristo no ocupa el lugar principal en el pensamiento de Mateo, en contraste con Juan 1 al 4, quien inmediatamente escribe acerca de la deidad de Cristo antes de comenzar a tratar el lado humano de Jesús, como lo hace ya en el versículo 14. ¿Se acuerdan que les dije que dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre? En cambio, Mateo, a diferencia de Juan, se concentra mucho en la humanidad de Cristo. Juan comienza hablando de la divinidad de Cristo, pero Mateo comienza hablando de la humanidad de Cristo. Mateo ve a Jesús como el hijo de David,
Por ende, como David es hijo de Abraham, Jesús es el hijo de Abraham. Luego repasa desde Abraham el linaje de los antepasados humanos de Jesús hasta su nacimiento, todo con el deseo de mostrar a sus lectores que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías predicho en la profecía del Antiguo Testamento. Es el propósito de la genealogía presentada por Mateo y que nos regaló esa evidencia de que pudiéramos tener la certeza de que Jesús era Dios hecho hombre. Mientras que Juan presenta a Jesús como Dios y lo ubica, no solo lo ubica con Dios, sino que deja claro que es Dios. Mateo se preocupa en dejar claro que Jesús es hombre. Y ambos se complementan. Y observe que Mateo deja claro que a pesar de que Jesús es hombre, es antes que David, aunque es el hijo de David. ¿Cómo se explica eso? Mateo lo explica muy bien. Por supuesto, la familia y los antepasados son importantes. Al mismo tiempo, en cuanto al evangelio se refiere, nuestros padres o abuelos o cualquiera de nosotros, de nuestros antepasados, son irrelevantes. Entonces, ¿qué es importante aquí y por qué? Veamos Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Observen la importancia que es tener claro que no importa de dónde tú vienes, lo importante es de quién eres hijo. Si tú aceptas que tú eres hijo de Dios, entonces estás en la lista del árbol genealógico de Jesucristo. Pero es tu decisión. Y si vosotros sois de Cristo, y si vosotros, o sea, está condicionado. Eres tú el que decide si aceptas o no, o aceptas a Jesús como tu hermano mayor. Por ende, entrarás en la genealogía de Jesucristo y no cualquier genealogía. Esto es lo que Mateo quiere decir. Y hasta aquí el estudio de hoy. Amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y te invito a orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el análisis de vida con objetivos, estudiando las 4 citas presentadas en la mañana de hoy. Que le veamos importancia no a nuestro árbol genealógico, sino al árbol genealógico de Jesucristo, del cual nosotros somos injertados, por cuanto hemos aceptado a Jesús como nuestro hermano mayor. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Somos Seminario Cristo. Estamos en las redes sociales que están en pantalla. Gracias por suscribir. Bendición.
Dios.